Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque ese día, cada día está más cerca. Ese día, oh Padre Celestial, ya, oh mi Dios, podemos ver las señales, podemos sentir, oh mi Dios, que tú, Padre mío, estás a la puerta, Jesús, para, oh Padre mío, salir de tu reino, de tu gloria y venir, mi Dios, a las nubes y en una nube encontrarnos a nosotros, mi Dios, los que habremos quedado aún con vida, porque los muertos resucitarán primero y después nosotros nos uniremos contigo en las nubes y iremos contigo y estaremos contigo por la eternidad. Y ahí, oh Padre Celestial, con todos los redimidos, mi Dios, adoraremos y alabaremos tu nombre, mi Dios, y nos gozaremos en tu presencia. Gracias, Padre, por ello, pero mientras ese día llega, ayúdanos, mi Dios, a ser buenos, fieles siervos tuyos aquí en la tierra, oidores de tu palabra, no solamente, oh Padre mío, oidores, sino hacedores de ella también. Porque Padre, tu palabra dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados, Padre, en el discernimiento del bien y del mal, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos y bendecimos ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, glorifícate y háblanos de tal manera que nos podamos ir de este lugar sabiendo que tú nos has hablado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, familia. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? ¿Cuántos de ustedes han estado comiendo turkey todos estos días? ¿Cuántos de ustedes desayunaron turkey esta mañana? Porque si se me quedan dormidos ya sé que fue el turkey, ¿no? Comieron demasiado turkey. Así es de que ha sido una bendición, hermanos, les comparto. Yo no comí turkey. Me fui para Palm Springs con mi hermana y allá no fue nada más que puras enchiladas y chiles rellenos, costillas y ¿qué más? Y jamón. Así es de que me dieron donde más me duele. Hoy pupusas también había. Así es de que era un ambiente internacional ahí. Estuvo muy bueno aquello, gloria a Dios, un manjar para nosotros. No sé ustedes qué tuvieron en sus casas, pero estoy seguro que el Señor de igual forma les proveyó todos los platillos que a ustedes les gustan. Y porque ese es nuestro Dios, ¿no? Le encanta bendecir a sus hijos. Bendecir a sus hijos. Así es de que este día igual nos quiere bendecir, pero ahora a través de su palabra. Él quiere hablar a nuestros corazones, quiere hablar a nuestras vidas, nos quiere dar a nosotros ese mensaje divino que viene del cielo a través de las sagradas escrituras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, ábranlas en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 12 al 24. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Creo que ya todos estamos ahí. Gracias, Beto, por anunciar y todos se pusieron las pilas y están listos para Cristo. Yo voy a leer los números parejos y ustedes leen los nones. Así es de que yo leo el 12, ustedes el 13, yo el 14, ustedes el 15 y así hasta que lleguemos al versículo 24. El 24 lo leemos juntos. Vamos a comenzar. Porque nuestra gloria es esta, en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Juntos, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque para la fe estáis firmes. Padre, he ahí tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que este día sea ella, Señor, la que penetre en nuestro corazón, discierna aún los pensamientos más ocultos que tenemos ahí guardados, Padre, y que sea ella la que nos limpie y saque de nosotros esa inmundicia y traiga este día refrigerio, traiga este día bendición, traiga este día esperanza y nos dé a nosotros, Padre Celestial, las promesas divinas que vienen del cielo. Gracias, Padre. Ahora háblanos, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema, el sí de Dios en Cristo Jesús. El sí de Dios en Cristo Jesús. Cuando yo era joven, dijo el hermano Beto el miércoles, joven y bello, y andaba en el proceso de noviar, una de las cosas que le pedí yo a mi papá fue que me acompañase a visitar a la familia de una de mis novias. Y cuando le digo yo a mi padre, hey, vamos conmigo, me dice, sí, vamos. Pero yo sabía dentro de su corazón que su sí era no. Su sí era no. Y una de las cosas, hermanos, que podemos ver en nosotros es que muchas veces nosotros decimos sí a las cosas, pero dentro de nuestro corazón la respuesta es no. La respuesta es no. Y es lo que nos dice acá el apóstol Pablo, dice a nosotros, hey, entendamos un momento que ustedes tienen un sí, tienen un no, pero en Dios, dice, las cosas son diferentes. En Dios todas las cosas son sí en Cristo Jesús. Todas las cosas son sí en Cristo Jesús. Y por ello, hermanos, es que podemos entender que la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos, a través de su palabra, sus promesas, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todos son sí y amén para nosotros. Todas las cosas de Dios son sí y amén para nosotros, hermanos. Por ello es que podemos ver claramente que el apóstol Pablo está haciendo ¿qué? Está siendo bombardeado por el hecho de que les dijo a ellos, voy a ir a visitarles a Corinto, pero no pudo ir a visitarles a Corinto por el hecho de que se le complicaron las cosas. Y como se le complicaron las cosas, dijeron como decimos nosotros, ¿no? Me estás diciendo que sí, pero dentro de tu corazón yo sé que me vas a decir que no. Y no vas a venir, no me vas a acompañar, no vas a ir a la fiesta que te invité, no vas a venir a visitar a mi familia, no vamos a ir a cierto lugar. O sea, siempre tenemos esa duda en nuestro corazón de que lo que nos están diciendo no es verdad. No es verdad. Para los que están haciendo la planificación de la comida de las parejas, para ellos es muy importante que tú sí seas así. Porque ellos están planeando ¿qué? Están planeando el evento basado en tu participación. En tu participación. Y si tú les dices que sí, pues ellos te ponen en la lista, ¿no? Y están contando de que vas a estar ahí y vas a colaborar para el evento. Pero si después de que llegue, cuando llegue el día, ya sea el viernes, ¿no? A las 4 de la tarde le llamas al líder, le dices, oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir, se me complicaron las cosas. ¿Qué crees que va a pensar el líder de tu persona? Va a decir, me dijiste que sí nada más para que te apuntara en la lista, pero dentro de tu corazón yo sabía que no ibas a venir. O sea, tú sabías que no ibas a venir. ¿Para qué me dijiste que sí y me dejaste ahora
con una tremenda deuda, ¿no? Y eso es una de las cosas que muchas de las veces nosotros los seres humanos tendemos a hacer. Y cuando nos portamos de esa manera, hermanos, no es de acuerdo al concepto, de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en su santa palabra, para que nosotros caminemos como caminó Jesús, que su sí era sí y su no era no. Si no vas a ir a la cena de pareja, solamente tienes que decir sí o no, pero que tu sí sea sí y que tu no sea no. No que a las 4 de la tarde le llames al líder, hey, hay espacio todavía, creo que quiero ir. No, el día que te preguntaron es el día que tenías que haber dicho sí o no. Sí o no, o sea, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Por ello el tema de hoy, hermanos, es el sí de Dios en Cristo Jesús. El sí de Dios en Cristo Jesús. Para entrar en contexto, la semana pasada estuvimos en los primeros 11 versículos de Primera de Corintios, donde miramos en el versículo 3 del capítulo 1 de Segunda de Corintios, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Por Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, después de recibir de parte de ellos insultos, no solamente insultos, sino duda de su genuinidad de ser apóstol de Jesucristo, les está diciendo a ellos: yo sé que ustedes no me entienden porque no están viviendo lo que yo estoy viviendo, no están sufriendo lo que yo estoy sufriendo y no están siendo atacados de la misma manera que yo estoy siendo atacado. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, le está dando primeramente gracias a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. O sea, Dios me ha mostrado a mí su misericordia, y no solamente me ha mostrado su misericordia, sino que me ha confortado, me ha consolado, me ha ayudado en el momento en el cual me siento atacado por todas partes y por todos lugares. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Porque el Dios al cual nosotros servimos, hermanos, no se interesa en lo que tú tienes. No se interesa en quién tú eres. Él se interesa en tu corazón y tu corazón solamente. Él te ama y tanto ha sido su amor por ti que ha enviado a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario a morir en tu lugar, a pagar por tus pecados y darte el don de la vida eterna y escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros, hermanos. Por ello es que podemos entender que en el medio de la aflicción, ahí está Dios para traer a nosotros consolación. En el medio de la tribulación, ahí está Dios para darnos juntamente con la prueba la salida del problema en el cual nosotros estemos metidos. Pero tenemos que clamar a Dios. La Escritura nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que nos dice la Escritura. Clama a mí, es lo que nos dice el Señor. Y es ahí donde nosotros podemos entender que en Dios todas las cosas son sí. Todas las cosas son sí. Pero para que todas las cosas sean sí, tienen que ser a través de Cristo Jesús. No pueden ser a través de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño o de nuestras habilidades. Tienen que ser a través de Cristo Jesús. Jesús nos dice: todo lo que pidáis al Padre os será dado, siempre y cuando lo pidáis en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es de que ese día, hermanos, nuestro primer punto que vamos a tocar es acusaciones de conducta equivocada. Acusaciones de conducta equivocada.
Lo vamos a mirar de los versículos 12 al 14 de segunda de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 14. Versículo 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí empezamos a captar los matices de las acusaciones que estaban dirigiendo los corintios contra Pablo y de las calumnias con las que estaban tratando de descreditarle. El apóstol Pablo, sus primeras palabras son: porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta. O sea, de las cosas de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos, las cosas de las cuales nosotros podemos decir con toda certeza y toda seguridad, es que nuestro testimonio, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, a donde nosotros vamos, donde nosotros entramos, con quienes nosotros nos juntamos, con quienes nosotros colaboramos, todas las cosas que hacemos, hermanos, todas son testimonio de nuestra conciencia. O sea, que lo hemos hecho con una conciencia limpia y todo para Dios y para el servicio de Dios. Y no nos hemos enorgullecido. No nos hemos sentido como la última Coca-Cola en el desierto. No nos hemos sentido como que nosotros somos los únicos que pueden hacer esta obra. No nos hemos sentido como que nosotros somos los únicos que Dios le ha placido usar para traer el evangelio a estos contornos. Sino al contrario, dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Con sencillez y sinceridad de Dios. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos en Corintio que el trabajo de él y de los que con él estaban, hermanos, lo hacían con toda sencillez y sinceridad de Dios, con el amor de Dios. Muchas veces tendemos nosotros a hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Hay ocasiones en las cuales nos sentimos que si no voy a la iglesia las cosas no van a suceder o no se van a hacer. Hay muchas veces en las cuales decimos: ay, si yo voy, soy el jefe de los sugieres, y si yo no voy, ¿quién los va a organizar? Hoy yo soy el maestro de los niños, y si yo no voy a la iglesia, ¿quién les va a dar clases a los niños? Oh, ¿sabes qué? Yo soy el pastor y si yo no voy a la iglesia, ¿quién va a enseñar a la iglesia? O sea, nos ponemos en la mente, nos exaltamos en la mente y decimos que nosotros somos las únicas personas las cuales pueden hacer el trabajo que se lleva a cabo aquí en la iglesia. Cuando podemos entender y reconocer que la obra, hermanos, no es del hombre, es de Dios. La obra no es de Dios. Si no lo crees, vayamos al libro de Números. Veamos ahí a Balaam cuando Balaam iba a maldecir a la nación de Israel. ¿Y quién le habla a Balaam? A Balaam le habló un burro, le dice al burro: ¿por qué me golpeas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice: ¿por qué me golpeas? Te he llevado a todas partes todo ese tiempo, dice, y ahora me das ese trato, me pagas con unos buenos cuerazos, dice. No, dice Balaam, porque no me haces caso, te doy con el sable, ¿no? Te doy con la soga. O sea, comenzó a platicar con el burro, sin darse cuenta que estaba hablando con un burro. Si Dios puede usar un burro para hablar a este hombre, ¿ustedes no creen que Él puede hacer a cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros para ministrar a su pueblo, para ministrar a su iglesia? Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Y aquí en esta iglesia hay muchos hermanos que están capacitados para enseñar la palabra de Dios. Si el Señor a mí en estos momentos me remueve de aquí, del púlpito, va a levantar de aquí mismo a uno de ustedes y lo va a poner para llevar adelante su obra.
Si los maestros de la escuela dominical dejaran de trabajar en la escuela dominical, el Señor va a hacerse de maestros. Todo lo que es aquí, esto es de Dios y para honra y gloria del Señor. Por ello el apóstol Pablo les dice a ellos, nuestro testimonio de nuestra conciencia es que lo hemos hecho todo para Dios con toda sencillez y con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Qué hermoso es eso, hermanos. Poder nosotros decir de la misma manera. Poder hablar nosotros de la misma forma. ¿Por qué? Porque debe de haber en nosotros, en nuestros corazones, entrega y devoción a Dios. Entrega y devoción al Señor a través de Cristo Jesús. Porque lo que hacemos, hermanos, no es para que los hombres nos miren y digan, qué buen trabajo. Oh, qué bien que siempre estás atento a la obra de Dios. Qué bien que siempre estás en la casa de Dios. Qué bien que siempre estás dispuesto a servir a Dios. No, hermanos. Es que bien que que la gente pueda ver en nosotros la sencillez y la sinceridad con la que servimos a Dios. Que estamos nosotros haciendo lo que hacemos para que otras personas sean bendecidas, no para que otras personas nos miren a nosotros y nos pongan en un pedestal. Que todo tiene que ser para la obra de Dios. Hay una antigua historia de uno que iba de puerta en puerta diciendo, oíd, todo se ha descubierto. Y uno se sorprendía de ver que salían huyendo lo que se había figurado. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando tú haces algo y lo haces para el Señor, lo haces para Dios, no hay nada oculto en tu corazón. No hay nada oculto en tu vida, en tu ser. Pero cuando tú estás haciendo algo para Dios y hay algo oculto en tu corazón, siempre tienes esa duda de que alguien se va a dar cuenta de que lo que tú estás haciendo para Dios no es para Dios, sino es para ser visto por los hombres, para ser alabado por los hombres. Y cuando nosotros trabajamos de esa manera, cuando somos descubiertos, hermanos, es como cuando tienes un volumen, ¿no? O un globo. El globo está todo inflado, ¿no? Cuando está lleno de aire. Y puede ser visto por todo el mundo, ¿no es verdad? Y dice, oh, qué globo más hermoso, ¿no? Mira, qué colores más preciosos. Porque todos lo están viendo a ese globo. Pero cuando le sacas el aire al globo, se hace nada. En otras palabras, cuando le descubre lo que hay dentro del globo, que es aire, ¿no? Cuando le descubres que hay aire, le sacas el aire, se desinfla y viene a ser nadie. O de la misma manera nosotros cuando nos inflamos, cuando nos esponjamos para que los hombres nos miren a nosotros, pero sabemos que lo estamos haciendo para ser vistos por los hombres, cuando el Señor revela nuestro corazón, es cuando te ponen la aguja, te sacan el aire, te desinflan y te sientes nada, como nada. ¿Por qué? Porque tu servicio para Dios no era sincero, no era genuino. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Él está diciendo, hey, escuchen lo que yo les voy a decir. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, todos los que nos han visto a nosotros, han visto quiénes somos realmente, que somos siervos de Dios. Servimos a Dios y entregamos nuestras vidas a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y no lo hacemos para ser vistos por ninguna persona. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice estas palabras? Por el hecho de que había muchos falsos maestros en esos entonces, en esos días. Y en esos días había muchos hombres que les gustaba ser vistos por los hombres, les gustaba ponerse en una posición de autoridad. Y bien, mientras ellos estaban en esa posición de autoridad, buscaban que los hombres les alabasen a ellos. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no hemos sido de esa calaña, no hemos sido de esa clase. Lo que han visto en nosotros ha sido genuino, ha sido verdadero, ha sido entrega total al servicio de Dios. Y así nos hemos conducido
no solamente con la gente de afuera de la iglesia, sino que nos hemos conducido de la misma manera con los hermanos de la iglesia. Con los hermanos de la iglesia. Ese es el verdadero corazón que Dios está buscando en todos y cada uno de los que desean servir a Dios. No ser visto por los hombres, sino ser vistos por el Señor. No servir a los hombres, sino servir al Señor. Que los de afuera puedan ver en nosotros ¿qué? Puedan ver en nosotros, hermanos, que somos entregados a Dios. Que somos siervos de Dios. Que Dios está obrando y trabajando a través de nuestras vidas para el beneficio y la bendición de otras personas. No para que las personas nos vean a nosotros y digan qué persona o qué personaje más importante. Sino que puedan decir, en ese hombre o en esa mujer vive Jesús. Está Jesús. Y Jesús es el que se refleja a través de sus palabras. Se refleja a través de sus miradas. Se refleja a través de su persona. Y lo que ven en él es un reflejo de la gloria de Dios. Un reflejo de Cristo Jesús. Continuando en el siguiente versículo, versículos 13 y 14. En el versículo 13 y 14 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. También entendéis y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Había algunos que decían que Pablo no quería decir en sus cartas lo que parecía. O sea, las palabras del apóstol Pablo les parecían a ellos una farsa. Les parecían a ellos una mentira. Les parecían a ellos unas palabras manipulativas. Palabras manipulativas de tal manera que cuando escuchaban o leían las palabras del apóstol Pablo a través de sus cartas, decían ellos, bueno, en papel y en tinta este hombre suena sumamente severo, suena sumamente estricto, hasta cierto punto tiene algo de legalista y hasta cierto punto podemos ver que es muy fuerte de carácter. Pero cuando el apóstol Pablo dice, está en el medio nuestro, es un hombre blandito, es un hombre sencillo, es un hombre que se deja manipular por las demás personas. Y esa era la manera en la cual ellos estaban viendo las palabras del apóstol Pablo. Hermanos, las palabras son criaturas extrañas. Se pueden usar para revelar el pensamiento o para ocultarlo. Y pocos son los que pueden decir honradamente qué quieren decir las palabras exactamente. ¿Por qué? Porque puedes venir a mí con palabras convincentes. Me puedes persuadir a creer tu agenda, a creer tu plan. Pero el que realmente conoce el motivo del plan, el cual tú me estás presentando o el cual yo te estoy presentando a ti es Dios y yo. Y los verdaderos motivos de mi corazón y los verdaderos motivos de lo que yo estoy pensando solamente lo conoce Dios y lo conozco yo. Pero yo puedo ser a ustedes tan persuasivo, puedo traer a ustedes un plan tan perfecto que ustedes me pueden seguir a mí y pueden seguir mis pensamientos, pueden seguir mi visión, pueden seguir lo que yo quiero hacer, porque les hablo a ustedes con palabras persuasivas. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, no, ese no es mi plan. Mi plan no es ese. El plan el cual yo traigo a vosotros ustedes es que yo os he enseñado a ustedes la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Yo no me he desviado de la palabra de Dios en ninguna forma o de ninguna manera. Todo lo que ustedes han escuchado desde el principio de mi enseñanza y mi predicación ha sido lo que está escrito en la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios.
Por ello les dice ahí claramente, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, ustedes mismos lo pueden corroborar. Ustedes mismos pueden ir a las Sagradas Escrituras, pueden leer si lo que yo les estoy enseñando a ustedes es bíblico, en lo que les dice el apóstol Pablo. Lo mismo que puedo decir yo a ustedes el día de hoy. Yo no traigo ninguna agenda, no tengo ningún plan. No les quiero persuadir a hacer nada que no esté escrito en la palabra de Dios. No quiero cambiar sus mentes ni manipular sus vidas de ninguna manera. Solamente quiero que ustedes entiendan el plan de Dios, la palabra de Dios y la apliquen a sus vidas. Y a través de ella y en ella encuentren la verdad. ¿Encuentren qué? Encuentren la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dice acá el apóstol Pablo? Y espero, dice, que hasta el fin las entenderéis. O sea, llegará el día, llegará el momento, llegará la hora, llegará el día exacto en el cual nosotros vamos a entender si lo que estamos leyendo es de Dios o no es de Dios. Y dice el apóstol Pablo, yo os enseño a ustedes la verdad, os enseño a ustedes a través de las Sagradas Escrituras, pero va a llegar el momento en el cual el Espíritu Santo, mientras tú estás leyendo en las Sagradas Escrituras, os va a corroborar lo que yo os estoy enseñando, lo que yo os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que enseña, hermanos, y el que recuerda todas las cosas que nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios. El apóstol Pablo está convencido de que él no se ha desviado de la verdad. No se ha desviado de la verdad. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, yo muy fácilmente pudiese dar a ustedes un mensaje motivacionalista. Los pudiera motivar a ustedes a hacer cosas que ustedes quizá por la emoción y por el deseo de escuchar, quizá siguiesen y obedeciesen o aplicasen a sus vidas. Porque hay muchas iglesias donde te motivan a hacer cosas, te motivan a dar, te motivan a ofrecer. Hay una iglesia en la cual le requiere a todos sus feligreses que le donen a la iglesia el primer mes, el salario del primer mes de enero. O sea, las primicias, les dicen ellos. Las primicias, es lo que le piden a la iglesia. Pero hermanos, una cosa que podemos ver acá, que las primicias le eran requeridas a la nación de Israel. Las primicias le eran requeridas a la nación de Israel. Las primicias era lo que Dios le demandaba a las 12 tribus de Israel. A nosotros lo que Dios nos da en su palabra es que todo el que da, dé con corazón alegre. No por compromiso ni porque te dicen que tienes que dar. ¿Te das cuenta? Es muy diferente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Por ello es que es muy importante conocer la verdad. La palabra de Dios, hermanos, es la única base, la única fuente de vida, la única manera en la cual nosotros podemos guiarnos y caminar con toda seguridad, de que aquí no nos van a engañar ni nos vamos a dejar engañar. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, yo os he enseñado la palabra de Dios, la misma la cual ustedes leen, la que ustedes leen. Si el día de mañana, hermanos, desde el púlpito, en vez de enseñarles la Biblia, les enseño un libro escrito por hombre, entonces les voy a decir una cosa: salgan huyendo de acá, porque no estoy predicando la verdad. No estoy predicando la verdad, estoy predicando la mente y el corazón de un hombre y no la mente y el corazón de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo les dice a ellos: no ha ocurrido en mi vida ni va a ocurrir en mi caminar con el Señor. ¿Por qué? Dice, porque también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. O sea, ustedes se sienten orgullosos de que nosotros les predicamos la verdad, pues nosotros nos sentimos orgullosos de que ustedes aceptan la verdad.
aceptan la verdad y reciben la verdad y caminan en la verdad y hacen la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo se sentía orgulloso de ellos. Lo que nos lleva al segundo punto, las falsas acusaciones. De los versículos 15 al 17. Falsas o falsa acusación. Versículo 15 dice, con esta conciencia quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. El apóstol Pablo les está dando una explicación a ellos por qué razón es que no pudo llegar a ellos. Si vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 16, vemos cómo el apóstol Pablo les dice a ellos que va a pasar por allá, va a ir a visitarlos. Ahora después el apóstol Pablo, por el problema que había en la iglesia de Corinto, fue a Corinto, estuvo con ellos 3 meses. Y después de estar con ellos 3 meses, corrigió todas las deficiencias que había dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo cometió un error grandísimo acá en esta porción de la escritura. ¿Cuál fue el error del apóstol Pablo? Decirles a ellos que nuevamente iba a regresar a ellos. Ese fue el error que cometió él. Y lo dice en el versículo 17. Así que al proponerme esto, él mismo dice, al proponerme yo esto, o sea, al hacer estos mis planes, o sea, mis planes eran regresar a ustedes y después de ustedes regresar a Macedonia y después de Macedonia irme hasta Judá. Pero esos eran mis planes, eso fue lo que yo me propuse hacer, eso es lo que yo quise hacer. Pero él mismo lo dice, usé quizá de ligereza. O sea, usé las palabras así sin pensar. Simplemente me propuse yo en mi corazón regresar a ustedes, pero no consulté la voluntad de Dios. ¿Por qué no consultó la voluntad de Dios? Porque, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. ¿Entiende algo? Hay un refrán que dice por ahí, ¿no? Que dice de esta manera, uno pone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. ¿Lo has oído? O sea que el apóstol Pablo se propuso en su corazón regresar nuevamente a la ciudad de Corinto. Después de haber estado con ellos 3 meses. Pero saliendo él de ese lugar y yendo a la ciudad de Éfeso, tuvo muchas complicaciones, tuvo muchos contratiempos, tuvo muchos ataques, muchas persecuciones, muchas tribulaciones y no pudo regresar nuevamente a la ciudad de Corinto. Entonces, cuando no regresó nuevamente a la ciudad de Corinto, los corintios, la iglesia de Corinto, inmediatamente comenzaron ¿a qué? Comenzaron a murmurar acerca de que no era hombre de palabra. De que no era hombre de palabra. ¿Acaso no somos nosotros de la misma calaña? ¿Acaso muchas de las veces nosotros cuando alguien nos dice que va a hacer algo y no lo hace, no murmuramos y decimos, ese no es hombre o mujer de palabra? O sea, simplemente, inmediatamente comenzamos a murmurar, comenzamos a juzgar, comenzamos a poner a la persona en mal, comenzamos a decir que es un mentiroso o una mentirosa que solamente hace promesas y nunca cumple ni una sola de ellas. Pero ¿qué sabes tú de lo que está viviendo, lo que está pasando en su vida? ¿Qué sabes tú de los problemas que tiene que enfrentar o los problemas que está enfrentando o las tribulaciones en las cuales esa persona se encuentra? Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos acá en el versículo 17, es verdad, yo me propuse hacer esto y usé las palabras muy livianamente. No debí de haber usado las palabras así tan livianamente. Dice, ¿por qué? Dice, porque lo hice en la carne. Lo hice en la carne. Y porque lo hizo en la carne, entonces no le resultó su plan.
Por ello es que tenemos que ver algo, hermanos, que es muy importante para nosotros. Cuando tú quieras hacer algo, quieras proponerte hacer algo, quieras planear algo, o le vayas a decir a alguien que vas a hacer algo por alguien, siempre, primeramente y ante todas las cosas, busca la voluntad de Dios. Primeramente dile, si Dios lo permite. Voy a irte a visitar, Dios mediante, o sea, te voy a visitar el año que viene. Llego ahí el 15 de febrero, voy a estar en tu casa. Llegó el 15 de febrero y nunca llegaste a la casa de la persona a la cual tú le dijiste. Entonces la persona te llama y te dice, oye, ¿qué pasó? Dice, fui al mercado, compré comida, hice comida, preparé el cuarto, te tenía la cama hecha, te tenía todo listo para cuando llegases y nunca llegaste. ¿Qué pasó? No, pues es que mira, las cosas no se dieron como yo quería y se me desvió el camión y no pude llegar a donde tú estabas. Una excusa, ¿no? Ahora, si nosotros le decimos a la persona, mira, mis planes son, si Dios lo permite, visitarte el 15 de febrero. Si Dios me lo permite, ¿no? Porque pueden haber muchas interrupciones en el camino. Y le dices a la persona, no hagas preparativos. Si Dios lo permite, yo llego ahí. Ya estando ahí, pues entonces juntos hacemos lo que tengamos que hacer. Pero estamos buscando la voluntad de Dios. Estamos buscando el plan de Dios. Estamos buscando la mente y el corazón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos buscando hacer lo que a Dios le agrada. Y el apóstol Pablo nos lo deja acá en tinta y papel reconociendo él que lo que él dijo lo dijo a la ligera, o sea, no lo consultó con Dios. Y al no consultarlo con Dios, podemos ver aquí claramente que dice él, pienso que esto lo hice según la carne, para que haya en mí sí y no, para que ustedes puedan ver que todo y cada uno de nosotros muchas veces nos equivocamos. Versículo 18. En el versículo 18 dice más. Como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo puede decir que como Dios es fiel, así fuimos fieles en lo que les dijimos. Pablo era un hombre, hermanos, de integridad, un hombre que se hacía hasta lo imposible para cumplir su palabra. Pero acá él entendió claramente que sus palabras, sus promesas, las cosas que él dijo y las cosas que él se propuso hacer no salieron conforme a lo que él quería. No se cumplieron. Por ello es que dice acá, nos dice a nosotros que debemos de entender que van a haber días y ocasiones en los cuales nosotros, hermanos, nos vamos a proponer hacer algo y vamos a proponer ir a algún lugar y no lo vamos a lograr hacer. No lo vamos a lograr hacer. Y si no logramos nosotros hacerlo, entendamos que el hecho de que yo les dije a ustedes o les prometí a ustedes que íbamos a hacer tal cosa y no se hizo, no necesariamente quiere decir que cambié de mente, sino que las circunstancias no nos permitieron hacer las cosas como nosotros las habíamos planeado. Y tenemos que entenderlo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar a las personas por el hecho de que no pudieron cumplir con su promesa. Pero entendamos también las circunstancias. Porque tú igual forma vas a estar en esa misma posición en algún momento de tu vida. En el cual tú también tengas que pasar por una circunstancia similar. Y ahí es donde tú vas a entender que sí, hay ocasiones en las cuales Dios nos permite llevar a cabo nuestros planes, llegar a tiempo el 15 de febrero a visitar a nuestro familiar o persona a la cual vamos a visitar y estar con ellos. Pero van a haber ocasiones en las cuales no vamos a poder. Hay muchas variables. Puede ser una enfermedad. Puede ser alguna situación en la cual tú te encuentras que no puedes salir del país. Hace 4 años, más o menos, un poquito más de 4 años, mi esposa y yo ya teníamos planes para ir a África. Íbamos a ir en un viaje misionero a África. Habíamos comprado los boletos.
Teníamos las maletas hechas. Teníamos todo preparado para irnos a África. Y el viernes antes de irnos a África, falleció mi suegro. Tuvimos que cancelar los planes misioneros para ir a África. ¿Por qué razón? Porque no pudimos salir, porque teníamos que estar con la familia. El hecho de que tuvimos que cancelar no necesariamente quiere decir que cambiamos de mente. No cambiamos de mente. Las circunstancias no nos permitieron a nosotros, hermanos, montarnos en un avión, volar hasta Ruanda, o sea, África, ir a visitar a la iglesia en África y ser parte de la obra que Dios está haciendo en África por el hecho de que tuvimos un percance de familia aquí en los Estados Unidos. Nos tuvimos que quedar acá. Y vemos acá que nuestro deseo era sí, ir a dónde? Ir a África, pero terminó siendo un no. ¿Por qué? Porque no se nos permitió de otra manera. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, yo quería ir. Mi deseo era estar con ustedes. Mi deseo era llegar en el día indicado que yo les dije a ustedes, pero las circunstancias no lo permitieron. Por ello, no tienen que ustedes juzgarme a mí y juzgar a los que conmigo trabajan y tenernos a nosotros como personas que no cumplimos nuestra palabra. Por ello, hermanos, la lección es la siguiente. No podemos juzgar a las personas por el hecho de que nos fallaron. Tenemos que meramente preguntar si todo está bien. Si las circunstancias no se dieron por el hecho de que hubo un percance, entonces, entender la circunstancia. Y decirle, bueno, si Dios así no lo permitió, será en la próxima vez. Pero si la persona deliberadamente, nada más porque es haragano, flojo, dice, no voy a ir y cambia de planes, entonces sí, ¿sabes qué? No le confíes. Porque no está actuando de una manera honesta. Simplemente te canceló porque no quería ir, ¿verdad? Pero no hubo ninguna circunstancia. Lo que nos lleva al tercer punto de este día. El tercer punto es el sí de Dios en Cristo Jesús. El sí de Dios en Cristo Jesús. Versículos 19 al 24. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo predicó a un Jesús que es totalmente digno de confianza. No estaba bien para el apóstol que representara a un Salvador que no era fiel. Si el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, dice, porque el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, dice, es al cual nosotros os hemos predicado a vosotros. Y no solamente os hemos predicado a Jesús, el Hijo de Dios, sino que mis compañeros, dice, juntamente conmigo, hemos predicado el mismo mensaje. Timoteo y Silvano y yo, dice, les hemos hablado acerca del Evangelio, les hemos hablado acerca de la salvación en Cristo Jesús, les hemos hablado acerca de las cosas que Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho e hizo para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Y ha sido ese el mismo mensaje en todos y cada uno de nosotros. Dice más, en Él, ¿en quién? En Jesús. Y en Dios todas las cosas son sí. Son sí y amén. Hay personas que les gustan las cosas al momento. Por ejemplo, en los días en los cuales estamos viviendo, nosotros le llamamos la época del microwave. ¿Por qué la época del microwave? Porque en estos momentos, hermanos, agarras tu comida, la pones en el microwave y en 2 minutos está caliente y lista para comer. O sea, no tienes que esperar. Regresas más o menos atrás, unos 30 años atrás, cuando vivías en México, ¿verdad? Y tenías un comal, y para calentar la comida tenías que ir al campo a traer leña. O sea, en aquellos entonces el proceso era más largo, ¿no es verdad? Pero el resultado era el mismo. Tenías que ir a cortar la leña,
tenías que ponerle la leña al comal, tenías que prenderle la lumbre al comal, tenías que calentar la comida. O sea, en vez de 2 minutos eran 2 horas. Pero al final del día te comías un plato de comida caliente, ¿no es verdad? Caliente. Entonces, hermanos, el proceso de Dios es muy diferente al proceso nuestro. Cuando Dios obra, cuando Dios actúa, cuando Dios trabaja en un corazón, Él no usa la época del microwave. O sea, no te mete en el microwave, te pone 2 minutos y en 2 minutos estás listo para servir a Cristo, ¿no? Ya estás en fuego para el Señor. O sea, ya conoces la Biblia, ya tienes un sistema teológico en tu mente, ya eres un erudito, ya te conoces todos los versículos de memoria. O sea, en 2 minutos dices tú, ya estoy listo para el servicio de Dios. Las cosas no trabajan así en los negocios de Dios. En los negocios de Dios es un proceso de maduramiento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender primeramente a leer la Biblia. Segundo, tienes que aprender a orar. Tercero, tienes que aprender a depender de Dios. Y cuarto, hermano, tienes que congregarte. Tienes que estar en el cuerpo de Cristo para juntos crecer en la palabra del Señor. Y por ello es que podemos entender que el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, un momento, ustedes no me han entendido ni han llegado a comprender el plan de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, porque ustedes hasta cierto punto nos acusan a nosotros de no ser constantes en los negocios del Señor. Pero como ustedes se han dado cuenta, tanto yo como Silvano, como Timoteo, muy pacientemente hemos venido y os hemos enseñado la palabra de Dios, os hemos enseñado a caminar, hemos enseñado a orar, les hemos enseñado a leer, les hemos enseñado a ver con los ojos de Dios, pero ha sido un proceso largo y lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros para que ustedes vean que en Dios, en Jesús, todas las cosas son sí, pero al tiempo de Dios, no al tiempo del hombre. Porque si lo hacemos al tiempo del hombre, pues entonces queremos resultados inmediatos. Queremos resultados ya, ahora, al instante, al momento. Porque si no, entonces nos desanimamos. Ok, ya tengo como 1 año yendo a la iglesia y leo la Biblia y todavía no la entiendo. No sé, me pongo a orar y no sé ni qué decir, dices tú, ¿no? Pero o sea, es un proceso que Dios va trabajando y va haciendo en cada uno de nosotros. Por ello, hermanos, es que, como dice en el versículo 20, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén y por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, Dios nos usa a nosotros para llevar su palabra, para enseñar su palabra y para enseñar a aquellos que han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo a entrar en su corazón, a depender de Dios, a vivir para Dios y a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más hermoso de todo. ¿Por qué? Porque Dios fácilmente, hermanos, pudiese enviar un ejército de ángeles a la tierra y enseñar al mundo entero como lo va a hacer en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos dice la palabra de Dios que mientras la tribulación está llevándose a cabo aquí en la tierra, Él del cielo va a enviar ángeles a predicar el evangelio al mundo entero. Pero ahora en ese momento que estamos nosotros aquí en la tierra, nos está usando a nosotros. Nos está usando a nosotros, hermanos, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios y hablar acerca del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Somos parte de la gloria de Dios. Somos parte del plan de Dios. Somos parte de la obra de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo les dice a ellos, porque las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en el amén, y por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así es de que, hermanos, podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios, que dijo que nos iba a usar a nosotros para honra y gloria de su nombre, para llevar adelante el evangelio, la palabra de Dios, hermanos, nosotros no vayamos a ser usados para Dios y para la gloria de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice, sí, hemos sido y somos usados y vamos a ser siguiendo usados por Dios para seguir avanzando el evangelio, para seguir llevando la palabra, para seguir llevando las buenas nuevas hasta los últimos confines del mundo, a fin de que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que el día del juicio nadie pueda decir, yo nunca escuché de la salvación a través de Cristo Jesús. O sea, no hay excusa. Versículo 21 y 22. Escucha lo que dice. El versículo 21 y 22 dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol Pablo acá nos dice, hermanos, nosotros hemos sido ungidos por Dios en Cristo Jesús. Nos dio también a nosotros las arras, o sea, la promesa de que, la promesa de que nosotros vamos a estar con Él y vamos a vivir con Él por la eternidad. Y de la manera en la cual Él nos ha sellado a nosotros es a través de su Santo Espíritu. A través de su Espíritu. Si ustedes recuerdan allá en nuestros tiempos de agricultura o ganadería, todos los terrenos tenían que ser sellados para que fuesen identificados por los dueños. Todos los animales tenían que tener un sello. Y ese sello, el que miraba el sello de ese animal sabía que le pertenecía a fulano, a sutano o a mengano. ¿Por qué? Porque tenía el sello de esa persona. Y cuando tú mirabas una vaca con el sello pongámoslo, de Tony, ¿no? Decías, ¿esa vaca le pertenece a quién? Le pertenece a Tony. Porque tenía el sello. Porque esa vaca es mía. O ese toro, o ese novillo, lo que sea, era mío. ¿Por qué? Porque tenía mi sello. Ahora, de la misma manera, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y lo que nos hace a nosotros propiedad de Dios es que el sello del Espíritu Santo. Y porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos decir claramente que tenemos la promesa de la vida eterna, o sea, las arras del Espíritu para vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y pertenecemos a quién? Pertenecemos al Señor. En el versículo 23 y 24 para acabar dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que por la fe estéis firmes. Para que por la fe estéis firmes. Si el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, hermanos, no es que nos hayamos olvidado de ustedes, sino que hemos sido pacientes. Hemos sido pacientes. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes entiendan que nosotros no vamos a ustedes para que ustedes nos pongan a nosotros en un pedestal o nos miren a nosotros como señores, sino que nos miren a nosotros como siervos del Dios Altísimo. Que servimos a ustedes, servimos a la iglesia y todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Así es de que, iglesia, ¿cómo aplicas esta porción de la Escritura a tu vida? Bueno, la vas a aplicar de la siguiente manera. Número 1, recuerda que tu sí tiene que ser sí. Y si vas a hacer algo, tienes que primeramente buscar la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, voy a ir, voy a hacer y voy a comprar y voy a vender. Si Dios lo permite. Número 2, recuerda que en Dios, para nosotros todo es sí, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo, en el tiempo de Dios. Y finalmente, quiero que entiendas
que no solamente el apóstol Pablo era colaborador para la fe de ellos, sino que tú y yo, cada uno de nosotros debemos colaborar en nuestra fe para seguir aprendiendo de las cosas de Dios aquí en la tierra. Colaborar, hermanos, quiere decir que me vas a ayudar a crecer. Me vas a ayudar a crecer de la misma manera que yo los voy a ayudar a ustedes a crecer en los caminos de Dios, en el conocimiento de Dios. Colaborándonos los unos a los otros, nos vamos a ayudar mutuamente. ¿Para qué? Para que así de esa manera, hermanos, estar firmes hasta el día en el cual venga Jesús a llevarnos a su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a terminar el servicio con una oración y así vamos a tener una última alabanza y damos por terminado nuestro servicio. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Señor, es verdad que es muy rica y abundante, oh Padre Celestial, con sabiduría e entendimiento, Señor, que cuando nosotros ponemos los ojos en ella, confiamos en ella, oh Padre Santo, podemos entender que en ella hay vida. Y por ello, Padre, es que no nos desviamos de la verdad, continuamos en el pasaje, Señor, tal y como tú nos lo has dado a nosotros, siguiendo, Padre Celestial, todo el consejo de Dios y decir de la misma manera, oh Padre mío, que nosotros hemos sido fieles a tu servicio y hemos dado todo el consejo de Dios a tu pueblo para que tu pueblo se vaya de este lugar conociéndote a ti tal y como tú eres. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, el cual se interesa en todas las vidas. De tal manera que no quieres que ninguna de ellas se pierda, mas que todas procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, te damos. Ahora, Señor, bendice tu pueblo, bendice tus hijos, guíales con la diestra de tu justicia, guarda sus pasos y cuídales en todo tiempo. Oh Padre, gracias por ese tiempo. Bendice, Señor, estas tus palabras, séllalas en nuestros corazones y que caminemos siempre en santidad y verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.